Edu, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va por allá en España? Fenomenal. Hace un día espléndido, luce el sol todavía y bueno, y bien. Y yo creo que ya encarando el verano de manera importante y pensando un poco más en las vacaciones de lo que hemos estado pensando estos días. Muy bien, Respecto a la pandemia, por dar un poco un toque de actualidad, pues bueno, pues parece que en España vuelve a haber otra vez rebrotes y esto parece que no termina. Pero bueno, así a es, cuidarse y a mantener precaución. definitivamente. Bien, Mm. pues el día de hoy en este episodio, Edu, vamos a platicar un poco sobre las distintas estructuras de cómo llegar al mercado o llámese también como estrategias posibles mediante Sí. las cuales puedas utilizar para llegar a los mercados, ¿verdad? Mm, mm. Este, ya habíamos visto anteriormente eh, tema de los conceptos básicos, el perfil de la empresa que se necesitaba para evaluar su potencial. Vimos un poco cómo evaluar mercados, cómo seleccionarlos y elegirlos. Y el día de hoy, pues vamos a enfocarnos más hacia la parte cuando ya elegiste un mercado, ya decidiste ir a estos dos o tres mercados vía cliente o vía mercado. Y el día de hoy vamos a ver más la estructura o la posible estrategia que puedas utilizar. Vaya, estas son estrategias que pueden ir variando, pero son posibilidades que dependiendo de los recursos, de la evaluación del mercado, son los que se deben utilizar. Así que, pues adelante, Edu, compártenos el tema. Sí, efectivamente. La sesión de hoy va un poco, sería un poco el preámbulo del plan operativo de mercado, ¿no? Es decir, sobre todo ver un poco las formas que tiene una empresa, tanto de manera individual como de manera colectiva, para acercarse a los mercados, ¿no? Nos parecía especialmente importante hablar de todo esto porque condiciona, lógicamente, lo que después se va a hacer en el mercado desde el punto de vista operativo. Y veremos un poco por qué, ¿no? Pero un pequeño ejemplo podría ser, no es lo mismo ir a una empresa que tiene su producto específico y unos recursos concretos a ir de una manera agrupada a un determinado mercado, donde lo que se busca es la complementariedad de una oferta, pero también se complementan recursos, por lo tanto es menos gravoso a una empresa acudir agrupada con otras a mercados donde bueno, pues donde quizás los costes de marketing, los costes de comunicación o de estructura o de logística, pues puedan ser altos. Por lo tanto, yo lo que quiero es que veamos hoy, pues bueno, un poco ese conjunto de posibilidades que tienen las empresas para ir, si no pueden ir solas, de ir de una manera agrupada o sobre todo ir buscando otras formas distintas. Yo tengo un colega que es muy categórico en las afirmaciones que hace, que decía en cierta ocasión, bueno, pues si una empresa lo que sabe es producir, pues que produzca. Hay otras empresas que saben exportar, por lo tanto que se apoyen empresas que sepan manejar el ámbito económico y comercial para moverse por los mercados. Bueno, a ver, dicho de esta manera es como muy fuerte, ¿no? Pero sí que de alguna manera muchas organizaciones no tienen su estructura comercial y tienen que basarse en otras empresas que ya tienen posición o estructura en un determinado mercado. Bueno, esto es un poco lo que quiero que compartir con vosotros hoy y que sobre todo, bueno, reflexionemos sobre ello. Si me dejáis compartir la pantalla. Como siempre, bueno, pues empezamos un poco, lo que nos está sirviendo un poco de guía, ¿no? De estos últimos podcasts que hemos estado preparando, ¿no? Estaríamos situados un poco aquí, en el plano operativo, quizás en la última parte que culminaremos con lo que sería un poco el diseño de ese plan de mercado y, por supuesto, los condicionantes que van a desarrollar la ejecución del plan. Pero sería una especie de fase intermedia previa, en la cual, bueno, pues ya tenemos decidido los mercados, eh, tenemos incluso un sistema de información de mercado perfectamente pergeñado que nos dé información, eh, pero nuevamente podemos tener dudas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo vamos a ese mercado? ¿O vamos solos, vamos acompañados? ¿Qué fórmula elegimos para entrar? Por lo tanto, el primer elemento que tendríamos que plantearnos sería, pues claramente, si vamos a trabajar
a través de lo que sería una exportación directa, es decir, con nuestros propios medios, con nuestra propia estructura, creando nuestra propia red de distribución, o por el contrario, vamos a utilizar fórmulas de exportación indirecta, en la cual nosotros no tenemos una participación específica en un mercado. Sí que hemos participado en el proceso de elección, conocemos el mercado, nos parece interesante, etcétera, etcétera, pero finalmente nosotros no somos los que de una forma operativa vamos a acercarnos a ese mercado. Esta decisión no es ni más ni menos grave, es decir, una empresa puede estar perfectamente en una posición de exportación directa en varios mercados y, sin embargo, en un mercado en concreto puede utilizar una forma de exportación indirecta. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás no tiene tanta capacidad de derivar riesgo, simplemente lo que quiere es estar en el mercado de una manera latente o discreta hasta que en un momento determinado decida abordar el mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, forma parte también de la estrategia. Para que veamos detenidamente las dos fórmulas que estamos planteando, veamos qué implica, ¿no? ¿Qué implica la exportación en directo? Pues básicamente es trabajar con herramientas o instrumentos o empresas instrumentales que ya existen y que nos aportan una parte de ese proceso. Hay empresas que están muy especializadas en la exportación. Claro, no existe ninguna fórmula perfecta, ¿no? La empresa de exportación lo que hace fundamentalmente es me compra a mí la empresa, o sea, perdón, me compra a mí la mercancía y se dedica a llevarla a un mercado en lo cual esta empresa de exportación está especializada. Por lo tanto, vamos a imaginarnos el caso en el que nosotros estamos muy bien posicionados en Europa o estamos muy bien posicionados en Estados Unidos, sin embargo, se nos está resistiendo el mercado australiano porque tiene unas ciertas barreras de conocimiento, barreras de logística, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay empresas que están especializadas en el mercado australiano. Bueno, no supone ningún inconveniente, lógicamente, que derivemos nuestra responsabilidad operativa a esa empresa que está especializada en el mercado australiano y que conoce perfectamente las claves y, por lo tanto, va a ser mucho más sencillo la entrada. Riesgo. Hay un riesgo claro de opacidad. Es muy probable que nunca sepa finalmente quién me está comprando ese producto en Australia. Por lo tanto, va a depender también de mi decisión estratégica el que si yo tenga el mercado australiano únicamente como un mercado fuente, es decir, un mercado que me esté aportando recursos para que mi cuenta de resultados funcione bien, pero mi estrategia va por los mercados, yo que sé, vecinos. Colombia, Estados Unidos, o si estoy en Europa, Francia, Alemania, Italia, etc. Porque probablemente si yo entro en ese mercado de manera otra vez decidido a entrar al mercado australiano, tenga que volver a recomponer toda la información de ese mercado. Bien, después tenemos otra figura, son los traders nacionales, ¿no? En los cuales, bueno, pues fundamentalmente estas empresas lo que se dedican es a comerciar con mis bienes, pero no lo compran, sino simplemente actúan como comisionistas. Es decir, se encargan de localizar un comprador y tienen un producto que ofrecerle, ¿de acuerdo? En cuyo caso en esa operación, pues pues actúan. Normalmente los traders, tanto los internacionales como los nacionales, funcionan normalmente por mercancía fuertemente demandada. Es decir, ellos tienen compradores siempre permanentes y por lo tanto buscan lo que pueden ser proveedores de esos productos. El trader internacional es una figura que además nace fundamentalmente en Japón, pero que funciona exactamente de la misma manera. Es decir, es muy difícil llegar a conocer exactamente dónde están terminando vendiendo esa mercancía. El mayor riesgo que tienen los traders, tanto nacionales como internacionales, es que la mercancía que me han comprado puede terminar en mi propio mercado. Es decir, porque eh, son brokers, por así decirlo, son agentes que colocan la mercancía al mejor comprador, donde mejor pueden situarla. Por lo tanto, no tenemos ningún control sobre nuestros productos. Pueden llegar a competir, insisto, con diferente precio en nuestro propio mercado. Y después, finalmente, lo que llamamos empresas exportadoras. Son empresas que lo que hacen es complementar la gama que ellos tienen. Es decir, tienen una gama de productos, son empresas que están haciendo exportación directa, ya veremos la figura de exportación directa, es decir,
tienen sus propios recursos, acuden a un mercado determinado, y lo que buscan en tu producto es poder llegar a una mayor cantidad de clientes porque ya tiene una estructura montada, pero lo compran para complementar su propia gama de productos, ¿sí? Bien, por lo tanto, si viéramos un poco el conjunto de los elementos, yo creo que el mayor riesgo que tenemos aquí, o sea, tenemos las ventajas que he comentado, que son la comodidad, que son quizás el poder llegar a muchos más mercados con pocos recursos, pero tenemos la gran desventaja de que no conocemos exactamente dónde va a terminar los productos que nosotros estamos vendiendo a través de ellos. Es decir, la opacidad del mercado es quizás el factor de mayor riesgo. Y después también otra cosa importante es que es muy difícil retener lo que se está haciendo en un determinado mercado. Bien, el otro grupo, la otra forma de acercarnos al mercado es a través de la exportación directa. En este caso, tú eres un partícipe necesario del proceso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú estás manejando casi el 100% de la cadena de desarrollo, la cadena de valor, de entrega del producto, ¿no? Conoces a quién se le está entregando el producto, conoces todos los procesos de llegada al mercado. Es decir, es un elemento que te aporta mucho más control, ¿sí? Y dentro de ello tenemos como tres grupos de exportaciones directas, ¿no? Aquellas que determinamos como medios propios, aquellas que nosotros estamos utilizando medios ajenos y finalmente fórmulas que utilizan medios combinados de ambas partes. Aquellas que actúan con medios propios son, bueno, pues lógicamente las que es toda mi estructura o lo que yo soy capaz de desarrollar en un determinado mercado. Y ahí tenemos, lo veremos después más detenidamente, la matriz Usumía que la valoraremos, ¿no? Porque en cada caso, lógicamente, dependiendo de lo que yo pretenda hacer en un mercado, me va a orientar hacia un sitio o hacia otro. Prefiero centrarme en aquellas que estarían fundamentalmente como fórmulas de control mixto, que sería la última. Nos va a permitir entender quizás fórmulas más complejas de las que aparecen en los medios propios. Llamamos fórmulas de control mixto porque son aquellas en las que yo tengo una participación total o parcial en el proceso. Es decir, yo estoy controlando parte de algunos procesos y por otro lado no controlo determinados procesos. Las más típicas en este caso son las joint venture, donde yo busco una alianza con una empresa que puede ser una alianza comercial, o puede ser una alianza tecnológica, o puede ser una alianza logística. Es decir, por lo tanto, yo estoy controlando una parte del proceso, pero la otra parte del proceso está en manos de una tercera empresa, con la cual tengo un acuerdo, con la cual me llevo muy bien, somos muy amigos y hemos decidido ir a un determinado mercado de esa manera, ¿no? La segunda sería la agrupación de interés económico, las AIEs, y que de hecho ahí dentro de Europa hay una fórmula que es la agrupación de interés económico europeo, en la cual esta fórmula lo que hace es asociar y crear una nueva persona jurídica participada por las empresas que están formando parte de la agrupación de interés económico y que al tener personalidad jurídica, pues bueno, pues tiene lógicamente una personalidad jurídica independiente a la de los componentes que la han fundado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que obviamente la empresa no es mía. La empresa es mía junto con lo que pueden ser las partes proporcionales que tengan cada una de las diferentes empresas. Por lo tanto, no controlo. Es decir, las decisiones no las tomo yo. Las decisiones las toma un consejo de administración. Y que, bueno, por lo tanto, pues por eso se llama mixto, ¿no? Después, en otras ocasiones, otra fórmula de control mixto es una toma de participación, es decir, una sociedad que está funcionando, pero que me interesa porque está posicionado en un determinado mercado, pues tomo unas participaciones sobre unas acciones de empresa para tener cierto control o cierto dominio de lo que sería de las decisiones, estrategias y operativas de la empresa. Ese sería un grupo, ¿no? Pero después hay unas fórmulas tremendamente interesantes que están teniendo cada vez mayor importancia, sobre todo porque permiten llegar a muchísimas organizaciones de tamaño medio pequeño, que son las exportaciones agrupadas. Las exportaciones agrupadas, al final, pueden ser o no una persona jurídica independiente, pero sí que permiten
que acudan a un mercado determinado con una combinación de recursos que es la suma de los recursos de otras organizaciones. Por lo tanto, los costes operativos, los costes de diseño, los costes comerciales, los costes de dirección y de gerencia, etcétera, etcétera, se reparten lógicamente entre todas las empresas. Y dentro de este concepto, pues podemos tener empresas que únicamente se dedican a la promoción, es decir, asociaciones o agrupaciones que se dedican únicamente a la promoción, o aquellas que suponen una plataforma conjunta, donde además de la promoción, lo que hacen es tener un gerente o una dirección comercial que se dedica a comercializar los productos de todas. Esta fórmula yo creo que en su momento deberíamos de hablar con mayor detenimiento porque es algo que, bueno, yo creo que corresponde mucho a lo que son economías pues evolucionadas desde el punto de vista de la internacionalización, porque, insisto, llegan a segmentos de pymes o micropymes y llegan a segmentos de empresas que están quizás interesadas en ensayos o en test de mercados, eh, aunque estén ya posicionadas en mercados consolidados. Bien, y la otra figura, el otro lado de la, eh, de la pantalla, es decir, o la slide, ¿no? Que no me sale la palabra, la slide, veamos un poco una figura que es especialmente interesante dentro de lo que son los medios propios. Esta es la fórmula más habitual, ¿no? Pues son empresas que tienen equipos propios, que tienen su propia red comercial de representantes, que tienen una estructura de sucursal o de filial en un mercado del destino. Pero hay una figura que es la del GTP, que es la figura del gestor a tiempo parcial. Esta figura permite que muchas empresas entren de manera, que hagan un soft landing en un determinado mercado, ¿de acuerdo? A través de una figura de un responsable de departamento de exportación a tiempo parcial. Es decir, cuando una empresa empieza a salir a los mercados exteriores, no necesita una persona que esté full time con el salario que tiene, el coste que puede suponer la empresa, pero sí que puede estar de manera parcial actuando en una o en varias empresas, lo cual yo estoy soportando el coste del conocimiento de esta persona una parte. Esta figura también es una figura muy interesante y que está enclavada dentro de lo que sería la exportación directa con medios propios. Eh, bien, por ver un poco, la matriz de decisiones, ¿no? Lo que serían, pues algunas de las figuras que hemos estado viendo, ¿no? Cuando una empresa decide entrar en un determinado mercado, tiene que tomar la decisión de qué manera va a entrar, ¿no? Y probablemente no entras de una forma y permaneces de esa manera siempre, sino que tienes que ver sobre todo hacia dónde va a evolucionar. Para poder un poco entender esto, al final, estratégicamente, hemos tenido que definir si nuestro mayor valor está en el nivel de contribución del conocimiento, es decir, el know-how que tenemos nosotros o que aportamos al mercado, o por el contrario, nuestra esencia está precisamente en el hecho de poder estar en el mercado y controlar ese mercado. Controlar el mercado desde el punto de vista de costes, o controlar el mercado desde aspectos, bueno, pues tan, tan lógicos como puede ser, bueno, pues dominar determinados aspectos de la distribución, de la logística, por lo compleja que es, de los procesos documentales. Por lo tanto, el primero nos va a centrar fundamentalmente en, bueno, qué tengo, qué sé y qué tengo que proteger en ese mercado desde el punto de vista del conocimiento. Y en el segundo tengo que pensar fundamentalmente, decir, bueno, eh, no puedo traer una determinada mercancía porque me cuesta muchísimo desde el punto de vista del transporte, pero sí que soy capaz de dominar una determinada producción por costes. Bien, entonces dentro de este tema, pues tenemos un montón de posibilidades. ¿Qué ocurre? Bueno, ninguna empresa entra lógicamente con una decisión de dominar el nivel de propiedad al 100% y tener una contribución del conocimiento del 100%. Lo lógico es que entre en figuras menos importantes o menos relevantes, en las cuales, pues bueno, empiezo a entrar en determinado mercado hasta determinar si el mercado es atractivo para mí.
¿Qué ocurre? Que a partir de ese punto, pues al final yo me puedo orientar por proteger fundamentalmente el nivel de conocimiento. Mercados muy complejos desde un punto de vista de implantación comercial me llevarán lógicamente a identificar si tengo un elemento importante del conocimiento, a licenciar a otras empresas para que lo fabriquen. O mercados donde es muy difícil saltar barreras de compraventa, pero que me interesa el mercado como tal, iré lógicamente a licenciar. O buscaré figuras de franquicia. ¿Por qué? Porque tengo algo que es capaz de ser defendido, como es un conocimiento, una forma determinada de hacer las cosas, etc. En el otro caso, donde yo estoy buscando fundamentalmente una capacidad productiva a un coste determinado, probablemente fórmulas como el acuerdo con un socio local sean más que suficientes. Es decir, yo lo que necesito es fabricar un determinado producto a un determinado precio en un mercado. ¿Por qué? Porque si no sé que no voy a ser competitivo nunca, porque el coste de transporte supone un peso excesivamente elevado en lo que es el precio final del producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, desde buscar fórmulas como pueden ser un acuerdo con un socio local, hasta fórmulas mucho más comprometidas con el mercado, como puede ser la constitución de una filial productiva, en la cual esa es mía, es una empresa que ha constituido mi sociedad para explotar y que tiene claramente un afán de permanencia. El acuerdo con un socio local puede estar respondiendo quizás a un aspecto coyuntural. Imaginémonos el tema del coronavirus, por ejemplo. ¿Cuántas empresas con una tecnología, por ejemplo, de fabricación de sistemas de ventilación no habrán buscado socios locales o licenciar, como es el caso que estábamos planteando, para poder atender un mercado durante un periodo determinado? Pero cuando se pase la pandemia, y espero que se pase pronto, pues no tiene mucho sentido estar fabricando miles y miles y miles y miles de respiradores asistidos. No tendría sentido. Por lo tanto, en cada caso vamos a tener que buscar una fórmula más adecuada. Bien, esto es un poco lo que os quería transmitir hoy. Me parece que es un tema que nos pone claramente en el punto de salida respecto a lo que va a ser las diferentes acciones en el mercado, el mix de marketing o el plan de marketing que tenemos que trabajar después y el plan de acción, y que es un elemento previo de reflexión. Edu, muchas gracias. Fíjate que esta parte es de las que más me gustan a mí en el proceso de preparación para la internacionalización, porque es cuando el empresario se da cuenta de todas las posibilidades que tiene para llegar a un mercado, ¿no? Y lo que estoy entendiendo es que obviamente a partir de todo el ejercicio que ya se hizo previamente de evaluar tu empresa, de ver tus capacidades, de ver qué mercado, todavía tienes que poner en la balanza algunas otras variables para poder tomar decisiones de qué manera puedo llegar al mercado de forma inicial. Y aquí se debe entender esa parte, que estas estrategias que tú estás comentando aquí como posibilidades, pues van a variar en el tiempo conforme tú vas adquiriendo experiencia, vas adquiriendo recursos, vas adquiriendo capacidad, y que internacionalizarse no significa que por el hecho de que tú sigues estando en tu país de origen y que estás vendiendo a través de una empresa exportadora, tú puedes decir, no, no estoy internacionalizándome. Claro que sí. Es un primer paso el hecho de que tu producto esté siendo colocado en otro mercado distinto al que ya estás. ¿Verdad? Eso es una parte de internacionalización. Sin embargo, conforme vas detectando oportunidades, pues tienes que meter en la balanza variables de cómo llegar con otras estrategias. Y ya planteaste tú inicialmente las posibilidades que van desde las que no necesito hacer una inversión para estar en el país, ¿verdad? Que vendo a través de empresas comercializadoras, distribuidores, exportadoras, hasta la posibilidad de que crees tú alguna filial dentro del país internacional, ¿verdad? Entonces, digo, esto para mí es de las partes donde al empresario, y que me ha tocado cuando vemos este tema, pues se le abre la mente y dice, oye, pues sí es cierto, Claro, existen todas estas posibilidades, ¿verdad? efectivamente. Yo creo que es una parte muy bonita porque además
el empresario tiene que entender que las decisiones respecto a la forma de entrada en ocasiones no tienen camino de vuelta. Es decir, por lo tanto, es muy estratégico, tienes que planificarlo a largo plazo, aunque estés en fases muy primigenias, tienes que diseñar un poco el camino que vas a tener que llevar. Porque, bueno, errar en un mercado sobre la forma en la cual estás entrando es un tema complicado. Así Pero es. sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ulises. Yo creo que esto es una de las partes críticas del proceso. Ahora es Así cuando es. estamos empezando a jugar en primera división, precisamente. Exacto. Ujú. Y recuerdo, digo, sin mencionar el nombre de las empresas, pero los casos que hemos atendido juntos, Edu, pues Efectivamente. algunas se han imaginado desde el principio, no, es que no tengo el capital para invertir en otro país. Y cuando le explicamos esto, a ellos entienden que no necesariamente el día uno necesitan estar invirtiendo grandes cantidades para estar en otro país, sino que lo pueden hacer a través de la complementariedad de alguna otra empresa, de alguien que ya conoce el mercado, Ujú. etcétera, ¿no? Y conforme han ido en ese Efectivamente. proceso, pues han tomado decisiones ya de invertir y de estar, de tener una presencia con su propia marca, su propia infraestructura en otros países, ¿no? Así es, Ulises. Totalmente de acuerdo. Yo creo que efectivamente nos hemos encontrado con algunas que efectivamente al ver esto han visto que bueno, que hay otras posibilidades, que es lo que es la inversión directa o la enorme inversión para poder abordar los mercados. Correcto. Así es. Ujú. Pues con esto estaremos terminando entonces este episodio, que es el penúltimo en este proceso de internacionalización. Como comentaba Edu, ya el Ujú. siguiente estaremos hablando del plan operativo, pero no significa que con eso terminemos del tema. No, no. Podemos seguir hablando de casos, de posibilidades. Podemos hablar de algunas de estas estrategias de llegar al mercado de forma en específica, cómo se le haría para generar distribuidores, para buscarlos o para tener agentes o cuál es la mejor manera de invertir en una filial. Vaya, el tema es muy amplio, ¿no? Es muy Muy amplio, amplio. efectivamente. Esto es una Y historia interminable, ¿eh? así es, Yo definitivamente. creo que ahora estamos un poco contando las cosas de una manera pues horizontal, pero cada uno de los elementos yo creo que daría para muchísimos episodios, ¿no? Y contar muchas cosas, efectivamente. Definitivamente. Muy bien, Bueno, Edu. Pues te agradezco y nos estaremos viendo en el siguiente episodio. ¿Te parece? perfecto, Ulises. Como siempre, un placer y a tu disposición. Muchas gracias. Hasta luego, Edu. Hasta luego.